Viviana Vergara. Y el mío Adriana Escobar y somos del tercer semestre de formación. El día de hoy vamos a dar una breve explicación acerca de algunos aportes pedagógicos de la contemporaneidad para la educación en el siglo XXI. Para ello hemos rescatado los aportes de algunos autores como son Jean Piaget, Les Vygotsky, Paulo Freire, Howard Gardner de Crowley y Siemens. Por Jean Piaget podemos rescatar el aporte de las etapas de desarrollo en el niño. Él dice que cada niño tiene su propia etapa de acuerdo a su edad. Entre esas etapas encontramos la etapa sensoriomotor, la etapa preoperacional, etapa operacional, etapa concreta y la etapa formal. También nos habla acerca de la relación del sujeto y objeto. Jean Piaget siempre en sus teorías ha resaltado desde la experiencia con sus hijos, porque esta teoría nació desde la experiencia que él tuvo al ir observando el comportamiento en cada edad de sus hijos. Entonces él también habla acerca de la relación del sujeto-objeto. Dice que al tomar el objeto desde la realidad, el niño analiza, piensa, se cuestiona. Entonces él resalta mucho esa parte y trabajar desde la realidad. De Les Vygotsky resaltamos que los niños sostengan y desarrollen su aprendizaje de la interacción social. ¿Esto qué quiere decir? Llevar a cabo una zona de desarrollo próximo donde por medio de la interacción con los demás, con su contexto y del trabajo en equipo, ellos puedan desarrollar un mejor aprendizaje, donde él tenga un líder quien le propicie espacios y le ayude a desarrollar el aprendizaje. De Paulo Freire se puede rescatar el aporte que consistió en esa crítica que le hizo a la educación, una educación que en su contexto, consistía en una educación bancaria, que era, hacía la relación bancaria ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando uno va al banco lo que hace es hacer una consignación, deposite en el banco dinero. Él le hacía un símil con la educación en el sentido de que el educador lo que hacía era transmitir conocimientos al educando y él no estaba de acuerdo, decía que el educando no debería ser visto de esta manera, sino que debería permitírsele un proceso de aprendizaje donde él indague, donde él se cuestione. El educando es un sujeto activo de saber, donde él puede desarrollar su conocimiento a través de la búsqueda y la indagación, en donde encuentras posibles soluciones a posibles problemas encontrados desde su realidad. Él decía que deberíamos dejar a un lado ya esa educación del oprimido, donde simplemente el educando era quien tenía la razón y era quien tenía como la dominación. Esa educación que venía todavía ligada desde el conductismo. Entonces él hacía la crítica a esa educación. Él quería hacer el cambio del conductismo por una educación más emancipadora. De Howard Gardner podemos rescatar las inteligencias múltiples. Se debe tener en cuenta que cada uno desarrollamos todas estas inteligencias, aún así desarrollamos más habilidades en unas que en otras. Entonces, el que plantea en las inteligencias donde desarrollamos más habilidades, potencializar esas inteligencias para crear el mejor desarrollo. Ejemplo, si el niño es bueno en música, entonces tratar de llevar un proceso incluyendo esta inteligencia, así él puede desarrollar y puede que se incentive más en aprender con las habilidades y con lo que le guste, con lo que a él le provoque aprender. También, pues básicamente se basa y plantea en centrarse por el gusto y por las oportunidades que él tenga para llevar un mejor desarrollo. Bueno, por otra parte tenemos a Ovidio de Crowley. Ovidio de Crowley es más como de la escuela nueva. Él decía que el educando debe ser formado para enfrentarse al mundo de la vida. ¿Por qué? Porque pues es bueno tener algunas ciencias, o sea, conocer algunas disciplinas, es bueno aprender demasiadas cosas, pero ¿qué va a hacer el niño en su etapa adulta si no se le enseña desde su realidad? Independientemente de que de Crowley es de una pedagogía más entre clásica y contemporánea, el aporte de él es
bastante valioso para la educación que existe el día de hoy en el siglo XXI. Entonces, él dice que el estudiante siempre debe ser el centro de la educación. Se debe trabajar también bajo sus intereses, no con los intereses del educador, sino los intereses del educando. De Siemens rescatamos el conectivismo teniendo en cuenta que estamos viviendo en una época influenciada por la tecnología, tanto en el hogar como en el trabajo, en la salud, en la educación y demás. Es necesario en el conectivismo hacer uso de la herramienta, digamos que teniendo una reflexión y un análisis en torno al avance y al funcionamiento y los alcances que podemos tener con esta. Siemens intervenía con el conectivismo como una teoría de aprendizaje quien toma, digamos, en base en el análisis de uso de estas herramientas, pues teniendo en cuenta los parámetros en que puede alcanzar y demás. No simplemente hacer uso de las herramientas, sino reflexionar sobre estas para lograr el mejor aprendizaje que queremos. Bueno, ya para concluir y recopilando cada uno de los aportes de los autores, podemos decir desde la pedagogía que se hace una crítica reflexiva a la educación, planteando que en la educación el estudiante es el centro de aprendizaje, en donde se deben tener en cuenta cada una de sus capacidades. Debemos tener presentes como docentes que los niños tienen, valga la redundancia, la capacidad, ellos son capaces de cuestionarse, ellos pueden indagar, ellos dan aportes importantes a posibles soluciones de posibles problemas. También debemos tener en cuenta que en esta educación actual, en la era digital que nos encontramos, no quiere decir que por los avances tecnológicos entonces el educando va a desaparecer. Nosotros en ningún momento vamos a desaparecer, nosotros vamos a ser sus orientadores, sus guías, y debemos tener presente también que tanto el educando aprende como nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros. Y debemos guiarlos y formarlos para el mundo de la vida, para saber en qué se van a enfrentar, en su edad adulta, a qué se van a enfrentar. Entonces, por ende, es una recomendación como docente en formación que todos no tengamos ese propósito y que realmente nos fundamentemos un poco más en cada uno de los aportes para así poder ser parte del cambio en la formación de la educación. Y aparte de eso, que todos los niños, o sea, todo ser humano posee todas las capacidades, lo único es que algunos desarrollan una capacidad más que otra. Entonces es trabajo de nosotros como docentes ir paso a paso, paulatinamente, ir ayudando a desarrollar cada una de esas capacidades, pero tener en cuenta que el ser humano es único, no todos somos iguales, cada uno tenemos nuestro propio ritmo de trabajo, nuestro propio ritmo de aprendizaje. Y aparte de eso, que todos los niños, o sea, todo ser humano posee todas las capacidades, lo único es que algunos desarrollan una capacidad más que otra. Entonces es trabajo de nosotros como docentes ir paso a paso, paulatinamente, ir ayudando a desarrollar cada una de esas capacidades, pero tener en cuenta que el ser humano es único, no todos somos iguales, cada uno tenemos nuestro propio ritmo de trabajo, nuestro propio ritmo de aprendizaje.